Mi escondedero y mi refugio eres tú. En tu palabra he esperado, mi Señor. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Orle Mosquera. Bienvenidos al programa Biblia y Ministerio. Hoy quiero compartirles la experiencia vivida estando en la obra misionera junto con mi esposo, pues como mujeres y esposas aceptamos el llamado de Dios para servirle al lado de nuestro esposo. Experiencias hermosas han quedado en nuestra vida y hoy quiero compartir esta experiencia vivida para todas aquellas hermanas que están iniciando esta obra tan hermosa en el ministerio, experiencias de vida que nos ayudarán a enriquecernos y a seguir adelante con todo nuestro deseo, entrega y fervor en esta labor tan hermosa que es servirle a Dios. La obra misionera en el lugar de Villavicencio inicia a partir del año 2009 hasta el año 2016, quedando como obra conformada después de 7 años. Es una experiencia de vida desde la óptica como mujer, esposa, madre, hija, experiencias que si nos diéramos a la tarea de escribir y compartir lo que hemos vivido en Dios, amadas compañeras, hermanas, Iglesia del Señor, no se alcanzaría el tiempo para expresarlo, pero sí nos llenaríamos de fe cada día, de fuerza, convicción, esperanza en cada lugar donde Dios nos ha permitido estar, pues han quedado grandes experiencias cumpliendo la labor y el propósito de Dios en nosotros como hijos de Dios y para con su amada Iglesia. Así que esta serie del libro titulada El milagro que Dios hizo en la obra misionera Villavicencio será leído y compartido a través de 10 videos. Y este es el primer video que contiene esa parte introductoria de todo lo que tiene que ver con la obra misionera y ese llamado especial a esta gran labor. Esta serie es distribuida en 9 capítulos. Capítulo número 1, Viviendo por la Fe. Capítulo 2, Una obra que casi termina. Capítulo 3, Construyendo una visión. Capítulo 4, Una prueba en medio del milagro. Capítulo 5, Un silbo apacible y delicado. Capítulo 6, No era un capricho humano. Capítulo 7, Un milagro hecho realidad. Capítulo 8, Una obra conformada. Y capítulo 9, Una obra que no se detiene. Una tarde del mes de julio del año 2018, mientras barría el patio del templo, alcé mis ojos y viendo la hermosa edificación del templo, me acordaba por todo lo que habíamos pasado para adquirirlo y estar donde estábamos. Y con lágrimas en mis ojos agradecí a Dios una y otra vez por lo que Dios había hecho. No podía olvidarlo. Así que allí me inquietó el Señor en dejar plasmada, escrita, registrada, no solo en mi mente, sino en papel, la experiencia vivida durante más de 9 años viendo sus milagros. Es por eso que este libro, El milagro que Dios hizo en la obra misionera Villavicencio, ha sido inspirado para compartir la experiencia, el testimonio de vida que yo como mujer, esposa, madre, hija, viví durante este tiempo al lado de mi esposo, siervo que Dios había escogido para esta labor. Así como usted, amada compañera, que ha tenido experiencias hermosas en Dios al lado de su esposo y familia, que la han llevado a continuar en esta hermosa labor, entendiendo que siempre servimos a Dios con todo nuestro corazón, recordando el texto bíblico, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hasta su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que no puedo dejar de contar las maravillas de Dios, lo inexplicable de Él, haciéndose visible en su obra majestuosa una vez más. Y ahora es aquí, en la obra misionera de la ciudad de Villavicencio. Solo hemos sido siervos e instrumentos de Dios en sus manos, así como todo lo hemos sido en el lugar donde Dios nos ha llevado.
pues en su infinita misericordia le plació escogernos para servirle en misiones nacionales aquí en Colombia. Mi esposo estaba como líder titular de los conquistadores pentecostales y administrando una iglesia en la ciudad de Yopal, Casanare. A comienzos del año 2009, el 28 de febrero, estaba mi esposo en una capacitación de misiones en la ciudad de Villavicencio, cuando recibo una llamada, y no fue solamente para saludarme y decirme cuánto me amaba y me extrañaba, sino para comentarme el nuevo propósito que Dios tenía para nosotros. Son tantos años de casados que ya se conoce esa clase de llamadas. Me comenta que el director de Misiones Nacionales en la reunión informa a los asistentes que necesitaban un misionero en un sector de estrato alto en la ciudad de Villavicencio. Y me dijo: amor, siento que Dios nos escogió para este nuevo trabajo. Al oír esta frase fue un impacto, pues cuando escuchaba lo que decía mi esposo, pasaban muchas cosas por mi mente: trasteo, traslados, despedida, lloro, nostalgia, a dónde íbamos a llegar. Pues sabemos que cuando estamos acomodados, tranquilos, trabajando bien con la iglesia, nos sentimos amañados. Así que la pregunta era: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo será el trabajo? Pues todas sabemos lo que significa un traslado, y en este caso era campo blanco. Quedé sin saber qué decir. Cuando se termina la llamada, dije: Señor, ¿y ahora? Mi esposo ya sabe que tú lo has escogido y ni siquiera le han dicho nada. Así que solo esperaba que llegara lo más pronto para dialogar bien las cosas y qué era lo que había pasado, pues era una locura lo que me estaba comentando. Cuando llegó, me compartió la experiencia que había tenido en Dios, que estaba sentado como todos en el auditorio, y cuando el hermano expresaba estas palabras, él sentía como si Dios le dijese: ese eres tú, te he escogido para esta labor. El oír la voz de Dios así es algo inexplicable, pues mi esposo mismo quedó sorprendido y a la vez no podía explicar en sí lo que había sentido y lo que había pasado. Los días siguientes esperábamos la llamada, es algo que se sabía, pero al mismo tiempo no, porque no le habían dicho nada. Además sentíamos que no estábamos ni preparados ni capacitados para esa labor, pues sabíamos que se requería de un trabajo especial, de un trabajo diferente, era llegar a un estrato alto, personas con una condición diferente a la que nosotros habíamos sido levantados. Su condición de vida, su intelecto, su posición, esto para nosotros ya era un desafío grande que debíamos enfrentar. Entonces eran sentimientos, eran pensamientos allí que no sabíamos en sí qué era lo que iba a pasar, pero Dios ya nos estaba poniendo este sentir antes de que nos llamaran personalmente. Eso es lo inexplicable de Dios, pues solo Él necesita un instrumento para cumplir su obra, y Él se había placido en tenernos en cuenta como instrumentos suyos para cumplir su propósito. Y en efecto fue así. A los días llaman a mi esposo, pero gracias a Dios el Señor ya nos había mostrado lo que habíamos de hacer. La propuesta era ser misioneros en un estrato alto en la ciudad de Villavicencio, sin congregación ni creyentes, pues era campo blanco. Al instante se comunica a la iglesia, sorprendidos todos, pues llevábamos 2 años y 3 meses. En aquel lugar se disfrutaba de un ambiente agradable y la bendición de Dios estaba en medio de su pueblo. Recuerdos, momentos hermosos que nos permitió Dios vivir allí con su amada iglesia. El día 28 nos hicieron la despedida, lloramos, compartimos, y el 31 de marzo estábamos entregando la congregación. Recuerdo tanto que mi hija menor, con tan solo 5 años de edad, lloraba diciendo: ¿por qué nos quitan nuestra iglesia? Y mi hija mayor, una adolescente de 12 años de edad, triste porque dejaba sus amistades de la iglesia. Para todos como familia era un cambio grande y un nuevo reto de vida familiar y de servicio a Dios. Recuerdo tanto como si fuera ayer, y con lágrimas en mis ojos, lo que sentíamos esa noche, sin nada más que hacer en Yopal, pues ya nos habíamos despedido, cansados, agotados,
por todo lo del trasteo, entrega y demás, nos subimos al carro y a esa hora, a las 12 de la noche, emprendimos camino para la ciudad de Villavicencio, pues supuestamente recibíamos al otro día, 1 de abril. Recuerdo tanto que nos cogió el sueño y nos estacionamos en Barranca de Upía a descansar un rato. Llegamos a Villavicencio muy de mañana, descansamos un rato y luego mi esposo se comunica con los directivos para saber cuál era el paso a seguir, pues se decía que se iba a hacer oración en un parque del sector como entrega porque no había lugar de predicación. Lo cierto fue que nos dijeron que esperáramos y que lleváramos el trasteo donde un familiar mientras se decidía. Así que estuvimos en casa de nuestros padres varios días esperando que nos dijeran algo. Al estar con esa incertidumbre de sin saber qué hacer es al mismo tiempo desesperante. Así estuvimos hasta el día viernes 17 de abril, día de mi cumpleaños, me acuerdo tanto, nos llamaron y nos dijeron que en el culto del sábado 18 de abril iban a hacer una oración en la iglesia central para entregarnos el sector y posesionar a mi esposo en el campo misionero. También nos dicen y nos explican el trabajo y las condiciones con las que salíamos y lo que debíamos hacer. Que viviéramos en otro barrio por asuntos económicos, que evangelizáramos y lleváramos a los amigos a las congregaciones más cercanas, que no se podía abrir obra y que se predicara solo a estratos 4 en adelante. Al oír esto quedamos sorprendidos, pues era algo difícil de comprender. Además, el director nacional de misiones no le había comunicado nada de las condiciones en las que se abría la obra misionera. Mas, sin embargo, mi esposo en humildad y en obediencia acepta las condiciones. Fue muy duro y fue muy complejo el poder comprender, pues nos vimos enfrentados a pensamientos como, o sea que a los de estrato bajo no podemos predicarles. Pues dentro del sector se encontraban todos los estratos y no fue nada fácil. Lo cierto fue que al día siguiente en el culto oraron por nosotros y es cuando se da apertura la obra misionera en la ciudad de Villavicencio el 18 de abril del 2009 con estas condiciones. Los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, dice su palabra. Sabíamos que Dios estaba con nosotros, que aunque no iba a ser fácil en ninguna de las áreas de nuestra vida emocional, espiritual, social, económico, familiar, pero lo cierto era que Dios estaba con nosotros y estábamos en su propósito. Cuál, qué y cómo iba a ser no lo sabíamos, pero Dios estaría y estaba con nosotros dándonos la fuerza y ayudándonos. No fue fácil y no iba a ser fácil. Creímos en este llamado y en este propósito que Dios nos había hecho. Así que gracias por permitirme compartir esta hermosa experiencia de vida desde mi visión como esposa de pastor en la obra misionera a través de este medio. Así que esta historia continuará. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo. Bendiciones.